Tenemos las pruebas no destructivas. Dentro de la capacitación aeronáutica, esto es importante porque esto es lo que estamos realizando. Cualquier elemento que se detecte que fue sometido a un esfuerzo extranormal, se le tienen que hacer estas pruebas no destructivas. Entonces, dentro de estas pruebas no destructivas tenemos varias. Dentro de este contenido vamos a ver lo que es el concepto de seguridad estructural, técnicas de prueba, detección de defectos y mantenimiento preventivo, y también las pruebas de corriente EDI. Esos son los tipos de pruebas no destructivas. Recordemos, las estructuras es lo más vulnerable de la aeronave, entonces es lo que debemos de cuidar más. Entonces, dentro de esta introducción, las pruebas no destructivas son técnicas utilizadas en la industria aeronáutica, no solamente en aeronáutica, también en petroquímica, en la industria de la construcción. Son técnicas utilizadas en la industria aeronáutica, petroquímica y de construcción para evaluar la integridad estructural de los componentes y materiales. Son pruebas que se hacen para evaluar la integridad estructural de componentes y materiales sin dañarlos. A ver, mi avión ya aterrizó. Un aterrizaje pesado, conocido como hard landing. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se le zafó una pieza. A esa pieza la tengo que llevar a un taller para que le hagan una prueba no destructiva. Y que me digan que todavía tiene la capacidad para seguir resistiendo las fuerzas a lo que fue diseñado. Las pruebas no destructivas son fundamentales para garantizar la fiabilidad y la seguridad de los componentes. Permiten identificar defectos en los materiales y, lógicamente, en las estructuras. En la actualidad, específicamente en esta colonia, la Federal, se tienen muchos talleres de pruebas no destructivas. Y creo que es el 80% que se tiene en el país. Entonces, en algún momento, una área de oportunidad es poner un taller de pruebas no destructivas. Lógicamente, pues sí se necesita mucha inversión por el equipo que se utiliza. Pero es redituable, ¿no? Dentro de las pruebas no destructivas, como concepto, son pruebas que se hacen a todos los materiales o dispositivos para comprobar su sanidad. Es como cuando vas al check-in del doctor, ¿no? Vas a verificar si está sano, si no te dio tos. Entonces, este sería otro concepto. Una prueba de no destructiva son las pruebas que se le hacen a los materiales para comprobar su sanidad. Entonces, en el avión, lógicamente, estas pruebas las vamos a hacer al fuselaje, a los álabes de los motores, al propio motor, a las estructuras del avión. Entonces, son pruebas que se van a hacer. Entonces, ya dijimos que no solamente en aeronáutica, ¿no? En otros rubros. Lógicamente, vamos a buscar la seguridad industrial, la seguridad estructural. Entonces, ya comentamos que lo más vulnerable del avión es la estructura. Si dañamos la estructura, pues casi ya perdimos el avión, porque es muy costoso la reparación estructural. Entonces, recordemos, en la actualidad todas las aerolíneas no son dueñas de sus aviones, los arrendan. Entonces, cuando ya tiene un avión una falla estructural, mejor lo regresan, se hace cargo la aseguradora y mejor lo repone, ¿sale? Dentro de la seguridad estructural, pues nosotros vamos a analizar a través de estas pruebas no destructivas la integridad estructural de la propia aeronave, sin causar daño al propio material. ¿Sale? Eso ya lo comentamos. ¿Qué técnicas de pruebas vamos a hacer? O sea, ¿qué tipos de pruebas vamos a hacer? La inspección visual. Esta es una. Esta sería la primera. No más era el título. Es lo que ya hemos comentado.
Las pruebas no destructivas permiten evaluar la integridad estructural de los componentes críticos. ¿Sale? Dice, las pruebas no destructivas permiten evaluar la integridad estructural de los componentes críticos y estructuras sin causar daño, lo que mejora la seguridad de los propios trabajadores, de la población en general, que permite identificar componentes que necesitan ser reparados o ser sustituidos. Entonces, una primer prueba de las varias que vamos a tener de las pruebas no destructivas es la inspección visual. Técnicas de prueba, tenemos la inspección visual. ¿Vale? Aquí nos comenta, dice, los ensayos por inspección visual sirven para identificar posibles irregularidades en la parte exterior de una pieza o estructura. Inspeccionar este tipo de inspecciones se puede realizar mediante la visión directa de un inspector o la ayuda de un boroscopo. Entonces, no solamente vamos a hacer la inspección a simple vista, ¿no? Con la experiencia del inspector. Dentro de la evolución del técnico en mantenimiento de aeronaves, pues entramos primero de mecánicos normales y en diferentes categorías, y la evolución nos puede llevar a ser inspectores. Recordemos, cuando se hace el trabajo, está el que se encarga de hacer el trabajo, la tarea, pero tenemos al que va a inspeccionar cómo se realizó la tarea. Y los dos son responsables, tanto el inspector como el que realizó la tarea, porque los dos firman en la hoja de responsabilidad de trabajo. Entonces, ahí no es válido que el inspector en algún momento diga, es que mi alumno no tiene mucha experiencia. No, él es responsable, el inspector, como el técnico que hace el trabajo, ¿sale? Si él ve que está algo mal, lo tiene que corregir. Entonces, utilizan a los inspectores para que hagan esas revisiones, inspecciones visuales. Lógicamente, ellos ya tienen grado de experiencia, pero no solamente con la vista humana, sino usan aparatos como el boróscopo. Y nos comenta el boróscopo y el videoendoscopio. Son aparatos especiales. Un ejemplo, sabemos que en la Ciudad de México, pues a cada rato tenemos ceniza del popo. Y en ocasiones, pues el controlador tiene mucha chamba que no se da cuenta que el piloto ya se metió por la ceniza y pues hasta cierto punto, pues no le puede corregir la ruta, ¿no? De trabajo que tiene. Entonces, los aviones que se detectan cuando ya se meten en ceniza volcánica, hay una circular obligatoria donde dice que se les tiene que hacer una inspección boroscópica, ¿vale? ¿Para qué? Para detectar si dentro del motor realmente en los álabes tenemos residuos de ceniza volcánica. Entonces, la ceniza volcánica es altamente peligrosa, es abrasiva, se pega literalmente a la estructura y modifica su configuración. Entonces, sí es importante que se hagan esas pruebas boroscópicas. Muchas de las aerolíneas hacen de la vista gorda, chin, ya me metí, pero no le digan a nadie. ¿Por qué? Porque la inspección boroscópica se tarda como 2 horas. O sea, imagínate, si el avión iba a aterrizar y de por sí iba demorado, tenía 30 minutos, y luego lo mandas al hangar para que le hagan, ya las piernas ya se demoraron, ¿no? Pero ¿qué creen? Despega y se activan los sensores en el famoso EICAS, la lucecita de temperatura IGT, sale al máximo y te llamabas, te regresas. Entonces ahora, si no lo querías hacer, ahora forzadamente lo vas a hacer. Y muchos motores truenan, empiezan con las lecturas en el EICAS. Entonces es importante que hasta cierto punto, como dice, la seguridad es primero, ¿no? Entonces, esta es una inspección visual. Dentro de esa inspección visual tenemos inspección visual directa e inspección visual remota. Entonces, como nos dice, el inspector puede hacer con su experiencia su inspección con su vista normal, pero tenemos 2 tipos específicas según los instrumentos que vayamos a utilizar. En este caso, que nos van a ayudar para la visión, la distancia y el acceso. Vamos a tener la inspección visual directa. Dice, la inspección visual directa es la inspección que se hace a una distancia corta del objeto. Entonces, la inspección visual directa es la inspección que se hace a una distancia corta del objeto, aprovechando al máximo la capacidad visual natural al inspector.
Se usan lentes de aumento, microscópicos y lámparas o linternas, así como vemos el ejemplo. Te acercas lo más que puedes. Si te puedes acercar, lógicamente a los álabes del motor no te puedes meter. Ahí sí es un boróscopo. Tienes que meter una camarita. Pero si es afuera, pues así te acercas con tu lupa, una lupa especial, lógicamente del hangar, con tu lamparita, y ahí haces esa inspección. Es la inspección en este caso, la visual directa, es la inspección que se hace a una distancia corta del objeto. Se usan lentes de aumento, microscopios, lámparas y linternas. Tenemos la otra que es la inspección visual remota. Se utiliza en aquellos casos en que no se tiene acceso directo a los componentes al inspeccionar. Es muy difícil tener acceso a sus cavidades internas y se requiere del empleo de instrumentos tales como los endoscopios, flexibles rígidos, videoscopios y fibroscopios. Entonces, ahí tenemos que checar a través de instrumentos, o sea, camaritas que nos van a dar acceso. Lógicamente nosotros no podemos entrar. Entonces, es como el que les comentaba, el caso de la ceniza volcánica. Usan los boróscopos. Entonces, son camaritas que se meten adentro del motor y ahí ven si hay residuos de ceniza volcánica. Aquí también es importante resaltar lo siguiente. Por economía, el aeropuerto nunca se va a declarar cerrado por ceniza volcánica. Muy difícil. A menos de que ya tengamos así la ceniza cayendo como lluvia, ¿no? Entonces, es responsabilidad de la aerolínea que si sospecha que su avión ya se metió a ceniza, tiene que hacer la boroscopía, porque lo dice la circular obligatoria. También es importante mencionar lo siguiente. Muchos dicen, lo dice una circular, entonces no lo tengo que cumplir. No, las circulares son ley. Recordemos que para que una norma sea ley, valga la redundancia, debe de pasar un proceso de años que lo autoriza la Cámara de Diputados y pues para eso nos vamos a tardar. Por eso hay muchas circulares. En algún momento van a ser normas. ¿Vale? Entonces una circular es ley. Y hay una circular de ceniza volcánica cuando el avión se mete a estas zonas. ¿Vale? Dentro de estas inspecciones, pues ya como conclusión, vamos a utilizar diferentes instrumentos para analizar grietas, orificios, corrosiones, burbujas, daños por impacto. Igual si hay una ingesta de un ave, se debe de llenar un formato y entregarse a la comandancia respectiva de revisión de ingesta de aves. ¿Vale? Entonces ahí ya ustedes se deslindan responsabilidad dando evidencia y documentando que se le hizo una revisión porque un pájaro fue ingestado en el motor. ¿Vale? Entonces esta sería nuestra conclusión de inspecciones visuales. Ahora, si nos vamos al siguiente punto, que es ensayos por partículas magnéticas. Ensayos por partículas magnéticas. Dice, son aquellos que se emplean para identificar defectos o discontinuidades, tanto superficiales como subsuperficiales en el material. Usan partículas magnéticas. Entonces, en otras palabras, utilizamos partículas magnéticas para identificar defectos o discontinuidades. Ese sería el concepto. Dice, ensayos por partículas magnéticas, cuando se utilizan, valga la redundancia, partículas magnéticas para identificar defectos o discontinuidades en las superficies o subsuperficiales, ¿vale? En superficies, en zonas medio superficies, ¿no? Entonces aquí nos dice cómo lo hace. Se aplica un polvo metálico en la superficie a inspeccionar
El polvo se aplica bajo la acción de un campo magnético que provoca la acumulación de polvo en las discontinuidades. Entonces generamos un campo magnético del propio metal y a la aplicación del polvo, donde se satura el polvo, donde se concentra el polvo, es donde vamos a tener esas discontinuidades. Dice que es un procedimiento muy rápido que se puede aplicar en superficies ferromagnéticas independientemente de su tamaño. Salud, salud. Entonces, donde se concentra el polvo de partículas magnéticas es donde tenemos una discontinuidad. Una discontinuidad en las estructuras pues, se conocen como dislocaciones. Ya es un daño en el elemento. Es una avería que tenemos en la estructura de la red cristalina. ¿Sale? Este sería otro tipo de pruebas no destructivas. Lógicamente aquí la describimos así muy sencilla, ¿no? Pero tiene su ciencia, ¿no? Cada taller tiene su ciencia. Aquella persona que quiera elaborar en hacer pruebas no destructivas y que les guste estos temas, el requisito es tener la licencia de mantenimiento clase 1. ¿Vale? Entonces, aquí hay muchos talleres. Y si en algún momento, pues, que no creo que pase, que no encuentren prácticas en una aerolínea, pueden hacer, o que les gusta hacer prácticas de este tipo en los talleres. Lógicamente, como son talleres, vamos a decirlo así, son casi negocios familiares. Si te aceptan y todo, aprendes, y si en algún momento pues, tú quieres invertirle al negocio, pues puedes poner un tallercito de este índole. Estas pruebas magnéticas, aquí vemos la foto, donde se sature las partículas es donde vamos a manejar esa discontinuidad. Dice, las pruebas magnéticas, las inspecciones de partículas es un proceso de prueba no destructiva para detectar discontinuidades en las superficies. Materiales ferromagnéticos como el hierro, el níquel, el cobalto y algunas de las aleaciones. En estos materiales se puede aplicar. ¿Vale? Dice, el proceso pone un campo magnético dentro de la pieza, se realiza mediante la aplicación de un polvo metálico en la superficie y el polvo metálico, al concentrarse, es el que va a evidenciar la discontinuidad. Es un procedimiento muy rápido que se puede aplicar para superficies ferromagnéticas independientes de su tamaño. Entonces, como en el caso que yo les platiqué, el avión aterrizó, le dieron un aterrizaje pesado, se le zafó una pieza al tren. Lógicamente, ¿cuál es la obligación de la aerolínea? Agarra esa pieza, las piezas que ensamblaban a esa pieza, y ya les pruebas no destructivas, y tráeme tu evidencia de esas pruebas no destructivas, ¿no? Sin embargo, se vieron muy novatos, volvieron a armarlo, y ya querían salir. Hasta que me hagas esa prueba destructiva, se te autoriza a salir, ¿sale? Entonces, tenemos otra prueba no destructiva que son las radiografías industriales. Y ya no lo abrevia, ¿no? Este tipo de PND, Papa Néctar Delta, es prueba no destructiva. Este tipo de prueba no destructiva nos sirve para identificar los fallos internos en las piezas, componentes o soldaduras. Entonces, radiografía industrial es para fallas internas. Para fallas internas. Es un tipo de prueba que se realiza de forma muy habitual, tanto en los procesos de fabricación de piezas como en las inspecciones de mantenimiento. Esto lo hacen ya cuando están haciendo la fabricación de piezas. ¿Vale? Usan una radiografía industrial. A ver, tú ya hiciste la pieza, saca la radiografía para ver si está diseñada como lo quisimos. Si no, pues regresa al torno de nuevo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, lo usan cuando se construyen las piezas, pero también se usa en las inspecciones de mantenimiento. Funciona mediante la radiación electromagnética ionizante. ¿Vale? A mí nunca me tocó ver una de estas, de hecho, que está enterado en los talleres, hasta la fecha no sé si los hagan en los talleres grandes.
Sí entiendo que estas pruebas los hacen en servicios mayores, en aviones modernos, pero los mandan al fabricante. Por ejemplo, un Boeing 787 le toca servicio mayor y pruebas estructurales lo mandan allá a Estados Unidos, a Boeing, y ahí le hacen estas pruebas, ¿sale? En los talleres, pues esperemos que ya algunos lo tengan. La verdad yo desconozco, no sé qué talleres lo tengan, pero es un área de oportunidad que se puede hacer. Ahora, recordemos, en México, pues ahorita es el primero en Latinoamérica en la industria aeronáutica. ¿A qué me refiero? Es el primer país en Latinoamérica que se están construyendo muchas piezas para construir aviones. Entonces, de cierta manera, vamos a ser pioneros en toda esta tecnología. De hecho, todavía no hay leyes, se están escribiendo esas leyes para empezar a construir aeronaves. Creo que ya se tienen 3 empresas que ya están construyendo aviones en México. Oaxaca Aerospace, aunque suene así medio raro, pero sí, y firmó un contrato con la Fuerza Aérea, para sus prototipos. Parece curioso, pero es una realidad, ¿no? Entonces, igual recordemos, no hay muchos ingenieros aeronáuticos. Antes solamente había una escuela que daba la ingeniería, ahorita ya abrieron muchas en todo el país. Pero aún así los ingenieros no se dan abasto. Y el área de oportunidad para el personal de mantenimiento de aeronaves es que en algún momento también se pongan a construir aeronaves. Es un área de oportunidad. Y aquí lo vimos, ¿no? Entonces, es un área de oportunidad. Tenemos la otra prueba que es el ultrasonido. ¿Vale? Los ensayos por ultrasonido funcionan mediante el fenómeno de reflexión de ondas, lógicamente ondas ultrasónicas. Acústicas cuando localizan una discontinuidad durante su propagación. Lo vi en un video de catástrofes aéreas. Llegan y empiezan a dar golpecitos y a través de esos golpecitos identifican si tienen alguna falla en toda la estructura. Entonces, son ensayos que se utilizan con ondas ultrasónicas para identificar las discontinuidades. Están ahí con su aparatito y están golpeando. Ultrasónicas. Son ensayos que se utilizan por medios de ondas ultrasónicas para identificar discontinuidades. Entonces, como ahí vemos en la imagen, así está como está este señor, está con su aparatito y está haciendo dando golpecitos. Y a través del sonido que detecta, determina si hay una discontinuidad. Igual, se dice fácil, pero tiene su ciencia, ¿no? También la forma de utilizar este aparato. Y son inspecciones muy costosas, ¿eh? Cada vez que hacen una de estas, es una buena lana que gana, invierte la empresa. Tenemos la otra que es la termografía. La termografía, igual son ensayos no destructivos por identificación de altas temperaturas, o sea, termografía. Son ensayos no destructivos por termografía que sirven para calcular la temperatura del objeto. Entonces, así como se ve en la imagen, los colores determinan cierta temperatura. Entonces, al identificar la temperatura de esta pieza, se identifican las anomalías. Por ejemplo, no sé si alcanzan aquí a ver esta imagen. Hay un tono blanco rojizo, pero hay unos puntitos que son más rojos. Entonces ahí ya tenemos anomalías en la pieza, estos puntitos. Tiene que ser parejo en cierta área.
Dice, en los ensayos no destructivos aplicados en la aeronáutica, este tipo de pruebas nos ayuda a identificar posibles fugas. ¿Dónde lo podemos hacer? A lo mejor en los ductos neumáticos. Pérdidas de aislamiento, fallos eléctricos. Su peculiaridad más importante es que nos permite identificar la temperatura sin estar en contacto directo con el objeto a inspeccionar. Esta sería otra prueba no destructiva. Entonces, a través de la temperatura identificamos esas anomalías. Lógicamente, pues también tiene sus respectivos aparatos sofisticados, ¿no? Para trabajar. Tenemos el otro, líquidos penetrantes. Igual su nombre lo dice. Es un ensayo mediante el cual vamos a usar líquidos penetrantes, o sea, líquidos que se van a adherir a la pieza, con el que consigue detectar imperfecciones. Salud. Entonces, nosotros vayamos la pieza con el líquido, lógicamente un líquido especial, y después se van a evidenciar esas imperfecciones. Entonces, con este tipo de prueba no destructiva, vamos a detectar imperfecciones superficiales en materiales no porosos, tanto en materiales metálicos como materiales no metálicos. Entonces, lo podemos aplicar en materiales metálicos y no metálicos. Anexamos un líquido, le aplicamos el revelador y ahí nos vamos a dar cuenta dónde tiene esas dislocaciones. Entonces, esas serían algunas pruebas no destructivas que tenemos en la industria. Lógicamente, el objetivo de las pruebas no destructivas es encontrar defectos, discontinuidades. Entonces, el concepto dentro de mecánica de materiales de discontinuidad es un imperfecto que tenemos en la red cristalina. Recordemos, la red cristalina se conforma por el arreglo molecular de las celdas unitarias. Entonces, una dislocación es un imperfecto que tenemos en una red cristalina. Igual, pregunta de examen, ¿cuál es el objetivo del diseño de una red cristalina? Darles ciertas propiedades de diseño al material, diseñar las propiedades del material. ¿Cuál es el objetivo del diseño de una red cristalina? Diseñar las propiedades del material. Se va a soltar la tormenta. Diseñar las propiedades del material. Entonces, una discontinuidad es un imperfecto en la red cristalina. Una discontinuidad es un imperfecto en la red cristalina. Y las discontinuidades son las que nosotros evidenciamos a través de las pruebas no destructivas. Entonces, lógicamente, pues para eso tenemos el mantenimiento preventivo, donde el personal de mantenimiento de aeronaves tiene que hacer inspecciones de forma constante conforme al Manual de Planeación de Mantenimiento, MPD. Entonces, dentro del programa de mantenimiento preventivo, es aquel que se realiza periódicamente para evitar la medida de posibles fallos en la propia aeronave. Entonces, de forma constante hay que hacer inspecciones al avión. Entre estos trabajos se incluye revisión, reparación de amortiguadores, neumáticos, tren de aterrizaje, conservar y proteger componentes, o sea, darle servicio de lubricación para evitar que tengamos corrosión. Además de los controles diarios que se realizan, también se hacen inspecciones antes de cada vuelo
y en una revisión rápida de neumáticos cada 48 horas. Entonces tenemos mantenimiento preventivo ya programado, mantenimiento preventivo en línea, que es cuando aterriza el avión y va a despegar, hay que darle mantenimiento. En ciertas ocasiones, cada 48 horas hay que hacer inspecciones, ¿vale? Entonces, esto es importante, en este caso para las aerolíneas, para identificar cualquier tipo de desperfecto que tengamos en la propia aeronave. Hasta este punto, dudas, preguntas, traumas.